Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Hola, buen día. Bienvenidos o bienvenido, no sé cómo decirles. Nuevamente estamos aquí para adorar a Dios. Y cuando digo estamos aquí, ustedes no piensen, por favor, en un lugar físico. Piensen en un lugar espiritual, el lugar de la presencia de Dios. El lugar que fue abierto por el cuerpo del Señor entregado en la cruz, así lo dice la palabra. Un camino abierto, franco, para que nosotros podamos entrar a la misma presencia del Dios eterno. Allí en tu hogar, en este momento, anímate a creer y abrir tu corazón para que el Espíritu Santo dé testimonio que entras a la presencia de Dios. Y déjame decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que no eres tú el que estás buscando al Señor. Es Él el que busca a su pueblo. Por eso el Señor estableció que un día, el primer día de la semana, debe ser dedicado a Él. En este espacio de este día, no solamente en este momento, estaremos centrando nuestro corazón en la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hay una parábola que el Señor dejó a su iglesia, que es la parábola de los talentos. Es una maravillosa parábola donde el Señor cuenta de que el dueño de un lugar dejó la administración de sus bienes a 3 personas. A uno le dio 5 talentos, que es un peso de oro, de plata, no eran monedas, sino un bien. A otros les dejó 2 talentos y a otros les dejó solamente 1 talento. El que tenía 5 talentos, dice que se presentó delante del dueño de ese lugar. Es una historia la que cuenta Jesús para iluminarnos cómo Él nos deja cosas que espera que nosotros las usemos para su gloria. Y dice el texto bíblico que cuando se presentó este hombre que había recibido 5 talentos, le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Reprodujo, multiplicó, desarrolló lo que había sido recibido. Y fíjense lo que le contestó el Señor en esta parábola. Le dijo, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego se presentó el que había recibido 2 talentos. Y dice el texto que le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el dueño de los bienes le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Va a decir que fueron recompensados conforme al mérito que ellos tuvieron en multiplicar lo que habían recibido. A cada uno les había dado conforme a sus posibilidades de administrarlo. Así que se presentó también el tercero, el que había recibido 1 talento, y le dijo esto: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, si sabías o creías o pensabas que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Esta parábola el Señor la
dio a sus discípulos para iluminar lo que Él espera de cada uno de nosotros. Él nos dio no algo en bien, nos dio su vida. Su vida preciosa la entregó por nosotros en la cruz. Y a nosotros en este tiempo nos toca multiplicar, desarrollar, hacer crecer lo que Él nos ha dado. El problema de ese tercer siervo es que tenía un mal concepto acerca de su Señor. Él pensaba de que recogía lo que no sembraba, y no era así. Porque lo que quería su Señor es que prosperaran y siguieran creciendo y se desarrollaran. Y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Por eso esta parábola es una parábola que nos muestra en Dios a un Dios generoso, abundante, dispuesto, pero que nos pide a nosotros usar, multiplicar, administrar correctamente lo que Él nos ha dado. Vale decir que lo que recibimos hay que hacerlo crecer, mi hermano, mi hermana. El amor de Dios que recibiste lo tenés que hacer crecer. La salvación que recibiste la tenés que hacer crecer. La gracia que Dios te ha dado la tenés que desarrollar aún más. Porque todo este mundo necesita conocer que hay un Dios que lo ama eternamente, que lo ama con todo su ser, que tiene pasión por cada uno de nosotros. Y el propósito de la cruz, en donde adoramos al Señor para recordar lo que Él nos dio, su vida, es justamente para satisfacer la necesidad de cualquier ser humano. Con esta parábola comienzo diciéndote lo que el Señor le dijo a los dos buenos administradores. Quisiera que llegues al final de tu vida y al presentarte delante de tu Dios, Él te diga esto, como lo deseo yo para mi vida. Bien, buen siervo, buena sierva y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, en la alegría de Dios. Y la alegría de Dios satisface cualquier tipo de corazón y de vida. Que en esta mañana disfrutes una gracia especial del Señor que te motive a multiplicar lo que Dios te ha dado con tanta abundancia. Celebramos el nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queridos hermanos, esta semana política en nuestro país la encontró en medio de una discusión filosófica social, económica. Todo comenzó con un discurso de nuestro presidente. El presidente Fernández, en una parte de su discurso, dijo la siguiente frase:
Lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer. Lo vuelvo a leer. Lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer. Lo que siguió de este discurso y de esta frase fue una serie de discusiones y de críticas con preguntas como: ¿está mal intentar progresar a través del esfuerzo propio por méritos? Conseguir progresar por méritos. Atrás de las palabras del presidente seguramente está la idea de que todos deben tener la oportunidad o la igualdad de posibilidades para poder progresar por igual. Y está muy bien eso es correcto. Es más, es función de toda nación y del Estado que la administra brindar las mismas oportunidades de progreso a todos los habitantes que componen esta nación. Este es el deber del Estado, que todos tengan oportunidad de, por esfuerzo propio, por méritos, alcanzar el desarrollo en sus vidas. Sin embargo, el error creo que está en que la nivelación de oportunidades nunca debe ser de arriba hacia abajo, es decir, estancando a quienes por mérito alcanzaron a desarrollarse e impidiendo que progresen aún más a aquellos que lo han logrado, sino por el contrario, debe ser de abajo hacia arriba, promoviendo que el bienestar de los que han progresado por méritos de esfuerzo y de trabajo sean factores de desarrollo y crecimiento para que otros que no han podido lograrlo tengan entonces la oportunidad brindada por un Estado que administra correctamente de poder progresar y alcanzar niveles dignos de vida. Es decir, debemos aspirar a tener un país en que todos participen de un sistema meritocrático, por méritos. No como una carrera, ¿no?, en que uno trata de adelantarse al otro para ganarle, sino haciendo que lo que uno logra traiga beneficios a otros, no pérdidas. No un desarrollo de ganadores y perdedores, sino que el progreso de algunos o de unos beneficie el desarrollo de los demás. Y para eso está el Estado, para que los que progresaron progresen más y para que ese progreso facilite el de los demás. De esa manera, la meritocracia no se transforma en unos eliminando a otros, sino en el incentivo que sostiene, que impulsa y que motiva el esfuerzo y el mérito de los demás. Todos se esfuerzan y con méritos propios alcanzan mejores niveles de vida y de desarrollo. La meritocracia no es una desgracia. No es así como que lo que nos hace evolucionar a crecer no es el mérito, es el mérito. En este sentido no puedo coincidir con lo que dice el presidente, aunque comprendo que su corazón es que todos tengan el mismo nivel de oportunidades. Pero todos debemos esforzarnos y los que progresan, el progreso de ellos debe servir para que otros alcancen también un desarrollo. Esto está dentro de nuestras convicciones como cristianos. Esto es parte de nuestra fe. Debe suceder exactamente lo mismo. El cristianismo, de hecho, queridos, se trata de eso. Se trata del desarrollo y progreso de todos y cada uno de los creyentes a la imagen de aquel Jesucristo que por méritos propios y por el esfuerzo en hacer todo lo que él era necesario hacer para cumplir la próspera voluntad de Dios, alcanzó el desarrollo y progreso más grande que hombre alguno podría alcanzar. Por méritos, alcanzó a sentarse en el trono de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses. En el capítulo 2, versículo 5, les dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y el Padre. Está claro. Está muy claro lo que dice la palabra y es parte de la esencia del cristianismo. Los méritos de Jesucristo posibilitaron que fuera exaltado como Señor. Y eso mismo, mis hermanos, es lo que la Biblia nos incentiva a nosotros, a desarrollarnos en el ejemplo de Cristo. Así comienza este pasaje, ahí en el capítulo 2, versículo 5, lo leímos. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La prosperidad de Dios se encarnó en un hombre y vino a progresar nuestras vidas, a impartirlo de Él en nosotros para que nosotros podamos desarrollarnos a su imagen y semejanza. La gracia que hemos recibido en Cristo le da la posibilidad a cada creyente de esforzarse en desarrollarse como hijo de Dios y alcanzar así niveles superiores de vida, tomando como ejemplo el modelo de Cristo, que alcanzó lo que alcanzó por mérito propio. Es decir, la gracia es el trampolín que nos eleva. No es un beneficio solamente que recibimos. Es el beneficio de la salvación, pero actúa como un trampolín que nos eleva, nos esfuerza, nos hace crecer, nos desarrolla, nos impulsa, nos capacita para que luego los mismos méritos de Cristo, operando en nosotros a través del Espíritu Santo, glorifiquen a nuestro Dios y Salvador. Así como Jesús lo hizo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. La gracia llegó a nuestra vida para desarrollarnos, para que vivamos para la gloria de Dios. Maravilloso Dios. Meritocracia en la fe cristiana es proponerse vivir así como Cristo lo hizo. A veces un mal concepto de la gracia nos ha dejado estancados en el hecho de creer que todo es beneficio que viene a nuestra vida, cuando en realidad el beneficio de la salvación es para que nosotros activemos en esa gracia, para que fortalecidos por la presencia de este Cristo que vive en nosotros, intentemos desarrollar, crecer en nuestra vida. Y entonces esa gracia se produce mérito en nosotros. Y el mérito en el reino de los cielos tiene premio. Lo vimos hoy al comenzar en la parábola de los talentos. Esta sexta carta que escribe Juan, guiado por el Señor Jesús y enviado a las 7 iglesias en Apocalipsis, nos habla de que la iglesia en Filadelfia es reconocida por el Señor justamente por los méritos que alcanzó en beneficio de otros. La iglesia en Filadelfia es una iglesia que con méritos le permitió abrir al Señor para ellos una puerta abierta al Evangelio, a la sociedad que rodeaba a la iglesia en ese tiempo. La iglesia en sí era una puerta abierta al Evangelio. Y lo que vamos a ver hoy, mis amados, es que el Señor le reconoce a esa iglesia como un ejemplo para nosotros como iglesia hoy. Por eso
le puse a este mensaje Iglesia de Filadelfia, una iglesia meritocrática. Iglesia de Filadelfia o en Filadelfia, porque era una ciudad donde estaba la iglesia. Una iglesia meritocrática. Vamos a orar, por favor. Señor, ayúdanos a entender la gracia, el gran regalo que tú nos diste, el progreso de Cristo, el desarrollo en dar su vida, Señor, para hacer tu voluntad, los méritos de Cristo, que permitieron que luego de la cruz tú lo resucitaras y lo llevaras a la diestra tuya como Señor de todo lo creado, visible e invisible. Los méritos de Cristo que tú recompensaste, Padre, haciendo que todo se doble delante de Él y toda lengua le confiese como Señor. Eso, Señor, nos incentive a nosotros, que hemos recibido el beneficio de esos méritos, a progresar, Señor, en el llamado que le has hecho a tu iglesia de ser una puerta abierta del Evangelio a este mundo. Señor, guíanos por el Espíritu Santo a la verdad y que esta verdad estalle dentro de nosotros, Señor. Amplíe, se desarrolle y entendamos que la gracia, Señor, no solamente es algo que recibimos, sino es algo que debemos dar para hacer crecer. Señor, la gracia que se queda en nosotros es estancamiento, es miseria, es pobreza. La gracia que se desarrolla y se da a otros es dicha, es gozo, es vida, es salvación, es sanidad, es recuperación, es restauración. Señor, danos este entendimiento que tenía la iglesia en Filadelfia, de ser una puerta abierta como iglesia, como comunidad, cada uno de nosotros, para que este glorioso evangelio venga a permitir que otros desarrollen la vida de Cristo. Sé exaltado en esta mañana, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestra introducción a esta serie de mensajes sobre cada una de las 7 cartas que el Señor envía a estas 7 iglesias en Apocalipsis, vimos que todas las cartas tienen una estructura en común. Quisiera repasarla con ustedes y aplicarla a la iglesia aquí en Filadelfia. Primero, todas las cartas comienzan con una presentación que a manera de encabezamiento Jesús hace acerca de sí mismo usando un nombre o un título de su divinidad. Atributos diferentes, divinos, que le pertenecen al Señor, que en cada carta se manifiestan, pero basados en lo que ya Él le mostró anteriormente y que nosotros vimos en la introducción del Apocalipsis. Pueden repasarlo y buscarlo allí, el video en YouTube, en donde el Señor manifiesta su gloria a los ojos de Juan. Luego va tomando cada una de esas manifestaciones y atributos y lo va aplicando en cada carta. El detalle que hoy tenemos que tener en cuenta al examinar la carta que Jesús escribe a la iglesia en Filadelfia es que curiosamente Jesucristo por única vez y a diferencia de las otras 6 cartas, utiliza 2 nombres de sí mismo que antes no había revelado. Lo expresa de esta manera. Esto dice el santo, el verdadero. Es decir, agrega a lo que ya reveló de sí mismo algo nuevo de su persona como Dios, santo y verdadero. Segundo, cada una de estas cartas continúa con una afirmación del perfecto conocimiento que Jesús tiene acerca de cada una de las iglesias y de las situaciones que están atravesando en particular. Les dice, yo conozco tus obras, y luego menciona esas obras, tanto negativas como positivas. Lo tercero es que justamente las cartas continúan con una evaluación
y un elogio a las iglesias por sus obras positivas, salvo a las iglesias que estaban en Sardis y en la Odisea, a las que el Señor no les reconoce que hacen nada positivo. Qué triste, ¿no? ¿Verdad? Que una iglesia no tenga nada positivo por ser reconocido por el Señor. Tremendo. Cuarto, el Señor procede a expresar, entonces sí, luego de reconocer lo positivo, aquellas obras negativas de algunas de esas iglesias, y lo hace como una manera de reprochar, utilizando esta expresión. Pero tengo contra ti, inmediatamente les hace saber su opinión acerca de lo que él no está de acuerdo con lo que sucede en esas comunidades de fe, proponiendo algunas correcciones que él pretende que lleve la iglesia adelante. Es interesante, en el caso de la iglesia de Filadelfia, comprobar que esta carta a esa iglesia, Jesús no tiene nada que reprocharle, a diferencia de las otras. Quinto, en la estructura de estas cartas, sigue con un llamado el Señor a las iglesias a hacer los ajustes necesarios. Y para eso les dice, arrepiéntete. Recuerden ustedes que la palabra arrepentimiento en griego, en la Biblia significa un cambio de perspectiva, es metanoia, cambio de mente. Entonces el Señor les llama a las iglesias a cambiar sus perspectivas acerca de sí mismas y sus propósitos en el mundo. Para esto, tenemos que ver también que como a la iglesia de Filadelfia, el Señor no le hace ningún tipo de reproche, tampoco en su carta tiene que pedirles que se arrepientan de nada. Sexto, en el desarrollo luego de las cartas, encontraremos un llamado de Jesús a que cada cristiano que pertenece a las iglesias preste atención a lo que él está aconsejando. Les dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está dirigido a todas las iglesias, a cada iglesia y a cada uno de los que componen la iglesia. Y finalmente, séptimo, encontraremos que en la estructura de estas 7 cartas hay promesas expresadas por el Señor y específicas para cada iglesia para los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Aquellos que se esfuerzan en el desafío que el Señor les propone. Promesa que, como les dije, les expresa a todas por igual, a todas las iglesias, pero con diferentes recompensas a cada iglesia, conforme a lo que Él les ha pedido que hicieran un ajuste. Al que venciere, le daré. Así comienzan las promesas a las 7 cartas, a las 7 iglesias. Al que venciere. De nuevo, es para toda la iglesia, pero para cada creyente en particular. Al que venciere. Y luego expresa esas promesas. Podemos llamar esto recompensas al mérito, recompensas al esfuerzo. Vale decir, mis hermanos, que tenemos aquí a la iglesia en Filadelfia, donde el Señor no le encuentra nada negativo, tampoco tiene nada que les llame a corregir y tampoco nada que les pida arrepentirse. Nada negativo, nada por corregir, nada por arrepentirse. Lo que diríamos una iglesia redondita en el concepto y en el gusto del Señor. Pero la verdad que debemos hacernos una pregunta. Que todo cierre en esa iglesia, conformando el corazón del Señor. ¿Eso significa que la iglesia en Filadelfia era ideal? ¿Perfecta? Es seguro que no. Es muy posible que esa iglesia no fuera perfecta, pero sí es posible afirmar que es reconocida por el Señor en su esfuerzo por serlo.
No es perfecta, no es ideal, pero el Señor reconoce los méritos de esa iglesia en esforzarse por conformar el corazón del Señor. La iglesia en Filadelfia es reconocida por Cristo porque siendo limitada, perseguida, pequeña, la iglesia se nivela hacia arriba, no se conforma. Filadelfia es una iglesia meritocrática. Miren cómo se lo dice el Señor Jesús, allí en el capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, el Señor sabe de las limitaciones de la iglesia en Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué maravillosas son estas palabras del Señor a esa congregación que no era perfecta, no era ideal, pero se esforzaba por serla, a pesar de sus limitaciones. Es como si les dijera, iglesia de Filadelfia, no tienes un gran número de miembros, no tienes cultos con multitudes que te sigan, no tienes un fastuoso templo para adorarme, ni tampoco tienes grandes y poderosos ministerios, no tienes cuentas abultadas bancarias, no eres impresionante en tus capacidades, de hecho tienes poca fuerza, pero iglesia, qué fiel eres a mi palabra y a mi nombre. ¿Qué influencia te permite tener esto en donde estás? Eres, iglesia de Filadelfia, una puerta abierta del Evangelio. Son tremendas, son preciosas estas palabras de Jesús a su iglesia allí en Filadelfia. Y amados, anhelo tanto que si el Señor tuviera algo que decir de nosotros como iglesia, dijera lo mismo. No somos perfectos, tenemos limitaciones, quizás no tantas fuerzas, pero que agradáramos al Señor porque anhelamos cada día desarrollar los méritos de la cruz para que otros conozcan del amor de Dios. Veamos por favor algunas cosas sobre esta ciudad de Filadelfia donde estaba la iglesia. A veces escucho decir la iglesia de San Isidro, la iglesia del centro. No, la iglesia está en una ciudad, pero la iglesia es de Cristo. Es la iglesia en Filadelfia. Y esto nos va a permitir interpretar mucho de lo que el Señor dice en esta carta, porque lo que sucede en la ciudad, el Señor ilumina en símbolo lo que anhela y estaba esperando o está viendo de cada una de las iglesias. La ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 189 antes de Cristo. La fundó Átalo de Pérgamo y se la concedió a su hermano que se llamaba Éumenes. Y Éumenes admiraba a su hermano Átalo, que era rey de Pérgamo, y en honor de él y en reconocimiento que le había concedido esa ciudad, le puso este nombre, Filadelfia. ¿Saben qué significa Filadelfia? Filos significa amor o cariño. Y Adelfo significa hermano. Filadelfia significa amor fraternal o amor al hermano. Lo interesante es que esta ciudad cambió posteriormente varias veces de nombre. La ubicación donde fue levantada la ciudad de Filadelfia era un lugar que actuaba como un punto central entre tres reinos. El reino de Grecia, que ya estaba en esa parte de Asia Menor, el reino de Lidia
y el reino de Frigia. Átalo, el rey, cuando fundó la iglesia allí, en ese punto central entre los tres reinos, lo hizo con el propósito de que la iglesia de Filadelfia fuera una puerta abierta para el idioma y la cultura griega al Asia Menor. Y de hecho, Filadelfia era tan parecida a Atenas que se llamaba la pequeña Atenas de Asia. La historia nos comprueba que Filadelfia fue tan eficaz para transmitir la cultura y el idioma griego que años después, por ejemplo en el reino de Lidia, ya no se habló más en su idioma original porque se adoptó el griego y la cultura griega. Repito esta idea entonces porque es lo que nos ilumina lo que Jesús le dice luego a la iglesia. El rey Átalo, la idea, el plan de él, era hacer de Filadelfia una puerta abierta a la cultura, de la cultura griega al Asia Menor. Tengan esto en cuenta. Miremos ahora nuevamente lo que Jesús le escribe a la iglesia en Filadelfia. Dice el versículo 8 en su primera parte: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué nos hace pensar estas palabras de Jesús a la iglesia? Nos ayuda a darnos cuenta que cuando el rey Átalo quiso o se le ocurrió la idea de abrir una puerta de la lengua y de la cultura griega al Asia para conquistarla culturalmente, mucho antes de que esto ocurriera, un rey, pero un rey con mayúscula, porque es eterno en sus diseños y en sus planes, Jesucristo, ya había establecido que en esa ciudad se establecería una pequeña pero fiel iglesia que sería una puerta abierta, pero de la cultura del reino de Dios a todo ese territorio del mundo. Y por eso el Señor le dice esto a la iglesia: he puesto delante de ti una puerta abierta, pero no para la cultura griega, aunque los reyes pensaran que era para eso, sino para el testimonio del Evangelio en todo ese lugar. Así que le diría al rey Átalo: lo siento, tú querías llevar la cultura griega, pero el Dios eterno se adelantó a tus planes para que lo que hicieras sirviera para anunciar el maravilloso Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Jesús es el Señor de la historia y no hay suceso humano que el Señor no utilice para llevar adelante a cabo sus planes y sus propósitos. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo del COVID en el mundo, entiendo yo que todo lo que está sucediendo también Dios tiene un propósito para que el Evangelio de Cristo hoy a través de su iglesia sea conocido en todo lugar. Así que, siguiendo con la historia de esta ciudad, quisiera contarles que en el año 17 después de Cristo, recuerden esto, 200 años casi después de su fundación, los habitantes de esa ciudad le cambiaron su nombre y pasó a llamarse Nueva Cesarea. ¿Por qué pasó a llamarse Nueva Cesarea? Porque en el año 17, lo vimos con la iglesia de Sardis, se produjo en toda esa zona un gran terremoto que prácticamente destruyó toda la ciudad. Y entonces el César romano, en ese momento ya, Tiberios, mandó a reconstruir la ciudad de Filadelfia, por lo cual en honor a ese César le cambiaron el nombre. En lugar de llamarla Filadelfia, pasó a llamarse Nueva Cesarea o Nuevo César o Ciudad del César. Posteriormente, muchos años después, un inmenso favor que recibió la ciudad de otro de los Césares, que se llamó Vespasiano Flavio, le cambiaron nuevamente su nombre en honor a este César y ya dejó de llamarse Nueva Cesarea para llamarse Flaviana o Flavia.
aunque su nombre original era Filadelfia, nombre que después muchos tiempos volvieron a reconocer y adoptar. Vale decir que cambió muchas veces de nombre esta ciudad. ¿Por qué menciono este hecho curioso de la historia de Filadelfia y de sus cambios de nombres? Menciono esto porque así como en las otras cartas vemos que ciertas experiencias históricas de las ciudades donde estaban las iglesias fueron usadas por el Señor para simbólicamente revelar algo importante acerca de lo que Él veía en ellas, del mismo modo lo hace con Filadelfia, y en su caso, por los varios cambios de nombre que tuvo la ciudad, nombres nuevos que históricamente le fueron dados. Fíjense lo que dice Jesús en el capítulo 3, versículo 12, y van a ver por qué dice lo que dice. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tal cual lo vivió en su historia la ciudad, la iglesia recibiría como recompensa nombres nuevos, pero ahora dados de parte del Señor, no de un César, no de un gobernante humano, sino un nombre de carácter eterno y permanente, porque era el nombre mismo de Dios que se los daba a ellos. Impresionante, ¿verdad? Cómo se junta toda la historia de la ciudad con lo que el Señor quiere revelarle a esta iglesia. Y en cuanto a la otra parte de la promesa, en donde el Señor le dice, el que venciere, lo haré columna, esto también tiene que ver con el tema del gran terremoto que antes mencionamos que sufrió la ciudad y por lo que tuvo que ser prácticamente totalmente reconstruida. Cuando fue reconstruida, continuaron los movimientos de las capas teutónicas y la zona se quedó con permanentes cimbronazos y desplazamientos del suelo. Esto producía que hubiera derrumbes en la ciudad, que las casas se vinieran abajo y los habitantes de Filadelfia, por temor, tuvieran que salir una y otra vez de la ciudad, habitando en tiendas, hasta que cuando terminaba el temblor, volvían a la ciudad y reconstruían lo que se había roto. Sin embargo, lo notable de los habitantes de Filadelfia es que nunca, a pesar de todos esos temblores y terremotos que consecuentemente se producían, abandonaron la ciudad. Nunca la abandonaron, sino que perseveraron la mayoría de ellos en permanecer viviendo allí a pesar de las dificultades que esto conllevaba. ¿Saben lo único que quedaba en pie luego de los temblores? Miren, por favor, estas imágenes. Hasta el día de hoy permanecen. Lo que estamos viendo es que lo único que permanecía en pie en medio de los temblores eran algunas de las columnas bien edificadas de la ciudad. Generalmente quedaban en pie las de los templos o los de las puertas de la ciudad. Eso era lo único que quedaba siempre en pie luego de cada temblor. Y esas columnas, muchas de ellas todavía subsisten en la actualidad, como les dije, expresaban la fidelidad de los habitantes de Filadelfia, que nunca habían abandonado la ciudad a pesar de lo que les sucedía. Hoy en día, esas columnas pueden encontrarse en la actual ciudad turca de Alexeir, como se llama ahora la ciudad de Filadelfia. Entonces, ¿qué representa la promesa de Jesús a los cristianos en Filadelfia cuando les dice que serán columnas en el templo de Dios y que nunca más saldrán de allí? Representa, mis hermanos, la promesa a la iglesia de ser columna en el templo de Dios.
representa el símbolo de la fidelidad de los habitantes de Filadelfia a su ciudad, pero que el Señor utiliza para iluminar lo que Él haría con los que retuvieran su fidelidad al Evangelio. El Señor le dice a esa iglesia, así como la fidelidad de los habitantes de esta ciudad hace que permanezcan sus columnas, así yo les haré a ustedes columnas invencibles que permanecerán de pie en medio de los temblores, pero lo harán en el templo eterno de Dios, porque allí permanecerán con Él para siempre, como recompensa a sus méritos. Allí en el capítulo 3, versículo 11, dice Jesús, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cómo me maravilla, hermanos, descubrir día a día a Jesucristo como el Señor de la historia y en pleno y en total conocimiento y control de todo lo que sucede en la humanidad, de todo suceso, de toda circunstancia. Hasta en los más mínimos detalles, nosotros podemos comprobar cómo el Señor conoce todas las situaciones y circunstancias del devenir humano. Y así el Señor usa todo lo que sucede en el mundo para llevar a cabo sus propósitos. Nada se le pasa por alto a Jesús. Absolutamente nada. Hasta esas columnas en ruinas que quedaban en pie en medio de los temblores, tienen el mensaje de que nuestro Dios está en gobierno de todas las circunstancias de nuestro mundo. Y si pudiera usar esto para traerte un consuelo de parte del Señor en esta mañana, te diría esto: no temas, solamente retén lo que Dios te ha dado. Lleva adelante el propósito de Dios, porque Dios en este tiempo en que parece que todo está descontrolado, sigue esperando que nosotros, los hijos de Él, seamos columnas en medio de los temblores de este mundo. Conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Simplemente quisiera aclarar que hoy no vamos a entrar a hablar acerca de esta hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Es posible que cuando el Señor le da esta promesa a la iglesia de Filadelfia, se estaba refiriendo a la invasión musulmana en todo el Asia Menor y en prácticamente la destrucción de todo el testimonio de las iglesias cristianas allí en ese lugar. Sin embargo, lo interesante de la historia es comprobar que 1300 años después de esta promesa, todavía la ciudad de Filadelfia seguía siendo ahora cristiana, porque la iglesia había desarrollado un testimonio tremendo en la ciudad. La iglesia había sido y fue una puerta abierta al Evangelio.
Pero volviendo antes, de lo que hablamos antes acerca de la actitud fiel de los habitantes de esta ciudad, que no la dejaban, no la abandonaron a pesar de los constantes temblores y terremotos, sino que permanecieron fieles en esa ciudad, y que Jesús utiliza ese ejemplo para iluminar la fidelidad de los hermanos de la iglesia allí. Una pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuáles fueron las circunstancias que probaron a esa iglesia? Circunstancias por las que atravesó el pueblo de Cristo allí, que le hicieron temblar, y que a pesar de ello, esa iglesia se mantuvo fiel en su fe, permaneciendo firme a su llamado de ser una puerta abierta al Evangelio de Cristo en ese lugar. De hecho, cuando llegaron los musulmanes que tomaron toda esa región, nunca pudieron hacerlo en la ciudad de Filadelfia, hasta que finalmente hicieron un pacto y entraron allí, y ellos le cambiaron su nombre nuevamente a la ciudad, pero la ciudad permaneció conforme a la promesa del Señor. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la iglesia de Filadelfia cuando Jesús les envía esta carta? La iglesia sufrió de falsas acusaciones. Hoy nosotros vamos a participar de la mesa del Señor, donde reconocemos el pan como un símbolo del cuerpo de Cristo y la copa de vino como un símbolo de la sangre derramada en la cruz. Bueno, muchos en sus falsas acusaciones, y sobre todo esos fanáticos religiosos judíos, les acusaban a los cristianos de comer cadáveres y de tomar sangre de esos cadáveres. Cosas tremendas que se levantaron en acusación contra la iglesia en Filadelfia. Fue perseguida, fue martirizada la iglesia por causa de su fe y el testimonio de Cristo. Fueron tragedias que no les sobrevinieron por cimbronazos sísmicos, sino por el odio humano y también diabólico. Tiempos de prueba que vivió la iglesia, en los que le fue necesario a los cristianos permanecer firmes en su fe, columnas, así como lo vimos antes de las columnas que sobrevivieron los terremotos. La iglesia pasó por tiempos difíciles, tiempos de angustia, de rechazo, de desprecio, de discriminación, inclusive de pobreza, porque por ser creyentes en Cristo, y había una gran comunidad judía allí en Filadelfia, perdían sus trabajos y exponían sus vidas. Una de las cosas que nosotros, el cristianismo actual, sobre todo occidental, ignora, no reconoce, es que la iglesia de Cristo es descendiente de una iglesia que nació en medio de una tremenda y terrible discriminación social y religiosa. Hoy que se habla tanto de discriminación, el pueblo cristiano fue, a través de la historia, y sigue siendo el pueblo más discriminado en el mundo por causa de su fe en Cristo. Antes de que fuera el Imperio Romano el que persiguiera cruelmente a los primeros cristianos, estos fueron discriminados y perseguidos, no solamente por parte del paganismo idolátrico, que veía a la iglesia cristiana como atea, porque en ese momento había politeísmo en la cultura del mundo, y al ser creyentes en un solo Dios, los paganos les decían ateos, sino que también los cristianos fueron considerados herejes blasfemos por esa ortodoxia de la religión judía, ya que los cristianos confesaban que Jesús era el Mesías, el Cristo, cosa por lo que los fanáticos judíos rechazaban con mucho odio. No nos olvidemos entonces que Jesús fue crucificado por los romanos, los paganos, pero fue acusado de blasfemia por los religiosos judíos por decir que era el Mesías, el Cristo. Y esto continuó en la historia de la iglesia. De hecho, se consideró que el cristianismo durante casi 200 años era parte del judaísmo. ¿Sabían eso ustedes? Fue considerado como una secta judía,
Y los cristianos usaban las sinagogas, y lo hicieron durante mucho tiempo, como un lugar para sus reuniones, hasta que se acentuaron sus diferencias con los otros judíos. Mucha de esa historia, por ejemplo, la podemos comprobar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pablo iba primero a las sinagogas para perseguir a los cristianos y luego de convertirse era el primer lugar que él buscaba para ir a predicar. Así que los cristianos se congregaban en las sinagogas y las sinagogas de alguna manera es la estructura anterior a la iglesia. Mucho de lo que nosotros hoy en día hacemos como iglesia, estudio de la palabra de Dios, adoración, oración, servicio, los judíos lo hacían en las sinagogas, y siendo que se heredaba la fe judía en los cristianos se congregaban en sinagogas y allí se producían grandes conflictos. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando cuenta acerca de su experiencia como perseguidor de la iglesia en Hechos capítulo 26. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjense qué interesante, el apóstol Pablo, ¿dónde iba para perseguir a los cristianos? A las sinagogas, porque se consideraba durante mucho tiempo el cristianismo como una secta judía. Pero cuando se convirtió también era donde iba a predicar el apóstol Pablo. Allí en Hechos capítulo 19, versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, esto estaba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, una ciudad cercana a Filadelfia, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Tenemos entonces que la primera formación de iglesia cristiana no tenía la característica que tenemos hoy nosotros como iglesia. El concepto de iglesia cristiana que tenemos recién surge a partir del siglo IV, cuando el Estado, el imperio, se une a la iglesia y la declara la religión oficial del imperio. Hasta ese tiempo no existieron los templos cristianos y los creyentes, como les dije antes, se reunían o en casas de familia o a las orillas de los ríos cuando no había una sinagoga en ese lugar. Nosotros podemos recordar cuando Pablo va a Filipos y va al río y allí predica y se convierte en Lidia. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo cuando vimos la iglesia de Tiatira? La sinagoga era el centro de reunión. Por eso es que el Señor Jesús habla aquí en el pasaje que leímos de la sinagoga de Satanás. ¿Qué sería esto? Era seguramente un grupo fundamentalista judío que rechazaba la fe de los cristianos en Filadelfia y que, como les dije antes, inventaban de ellos atrocidades, difamándolos ante las autoridades de la ciudad. Los persiguieron, los martirizaron, los dejaron sin trabajo, pero la iglesia, los cristianos allí en Filadelfia, permanecieron firmes. Y es en medio de toda esta persecución que, aun siendo esa congregación pequeña, casi, como dice Jesús, sin fuerzas, se mantuvo fielmente en su fe, y por esa actitud, su esfuerzo, sus méritos en mantenerse así, esa convicción de ser una iglesia cuyo testimonio actuaba como una puerta abierta del Evangelio, fue reconocido como Jesús, como méritos que Él iba a recompensar. Porque, mis hermanos, en el reino de los cielos
los méritos son recompensados. Sobre todo si eso permite que otros sean estimulados por el Evangelio a progresar con Cristo en sus vidas. Una cosa es ser salvos por regalo de Dios, por gracia. Pero otra cosa totalmente diferente es que luego de ser salvos, permanezcamos sin reaccionar al desafío de compartir con otros lo que a nosotros nos llevó a una forma de vida nueva. Si no fueran recompensados los méritos, tendríamos que sacarle todas las promesas de recompensas a estas cartas. Y haríamos desaparecer entera, quizás, la carta a Filadelfia. Nos quedaríamos solamente con 6 cartas, porque la iglesia en Filadelfia era una iglesia meritocrática, permanecía fiel, firme, convencida, sostenida, aún a pesar de las circunstancias y las situaciones que le sobrevinieron. Y eso Jesús lo recompensó. Yo quiero terminar el examen de esta carta reparando finalmente en la primera parte de la carta, en la primera estructura de la carta, en la presentación que el Señor hace de sí mismo. Allí en el versículo 8. Yo conozco tus obras. Y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dijimos que los nombres con los que se presenta el Señor a las iglesias tienen que ver con provisiones sobrenaturales que el Señor pone a disposición de cada iglesia cuando Él les hace un reclamo. Pero en el caso de Filadelfia, vimos que no hay ningún reproche del Señor a la iglesia. Lo que significa que la iglesia ya se había provisionado de esa condición de Jesús de ser santo y verdadero. Los méritos de Cristo actuaban en la iglesia. Era lo que era esa iglesia, porque habían tomado y se habían empoderado, como vimos, de los méritos de Jesús. Y eso es lo que le daba la condición de ser una maravillosa iglesia, santa, verdadera, genuina, a imagen de su Señor. La iglesia en Filadelfia era de pocas fuerzas en lo humano, pero poderosa en su fidelidad a la palabra y al nombre del Señor. Los méritos de esa iglesia se basaban en manifestar plenamente lo que Jesús era en ellos a todos los que le rodeaban. Eran meritorios en los méritos de Jesucristo. Repito, poca fuerza en lo humano, pero una iglesia poderosa en el testimonio de Cristo al mundo. Por eso el Señor habla aquí de una puerta abierta y les asegura que si permanecen en esa actitud fiel, Él posee las llaves que abrirán todas las puertas que sean necesarias. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo tengo las llaves de David, le dice el Señor a esa iglesia. Lo que yo abro no puede ser cerrado. Lo que yo cierro no puede ser abierto.
Esto está basado en un texto del profeta Isaías en el capítulo 22. Había un administrador de los tesoros del templo de Dios, se llamaba Sebna, pero fue encontrado corrupto, porque lo que había de esos tesoros de Dios lo usaba para sí mismo. Y Dios muestra que hubo una corrección y lo sacó a ese administrador y puso un genuino administrador que se llamaba Eliakim, para que ese genuino administrador, verdadero, santo, administrara con responsabilidad la bendición de la riqueza del templo en beneficio del pueblo. En el capítulo 22 del libro de Isaías, dice el versículo 20, profetizando a un nuevo Eliakim, que es el Señor Jesucristo, 700 años antes de su venida. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Es una profecía acerca de Jesús. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Jesús toma esta profecía, se los he explicado ya, que prácticamente las 3/4 partes del Apocalipsis se basan en profecías del Antiguo Testamento, e ilumina a la iglesia de Filadelfia con esta profecía en lo que Él está dispuesto a hacer por ella. Le dice que si ella se compromete a perseverar, si ella continúa siendo una puerta abierta por Él para que otros conozcan el Evangelio, Él mismo, que tiene las llaves que abren y cierran todas las puertas del reino de los cielos, administrará la bendición de los tesoros de Dios para sus vidas, abriendo y cerrando lo que sea necesario delante de ellos. Porque, mis queridos hermanos, cuando una iglesia, cuando un cristiano se compromete con los propósitos de Dios de propagar el Evangelio de Cristo al que hemos sido llamados, aunque nuestras fuerzas sean pocas, las llaves de las bendiciones de Dios que tiene nuestro Señor Jesucristo pueden abrirnos paso a lo que sea necesario para seguir progresando como pueblo de Dios. Hace 27 años que soy pastor de esta iglesia y he visto la historia de esta iglesia a través de estos años. Antes de mí, maravillosas situaciones, circunstancias que atravesó difíciles la iglesia, progresando, haciendo crecer el testimonio del Evangelio de Cristo, predicando en todas partes. He visto en estos 27 años todas las puertas que el Señor nos ha abierto. Tenemos misioneros en distintas partes del mundo, en la parte de la Europa oriental, en el norte de África, en España, en el Amazonas. Gente nuestra, fieles, dispuestos a salir allí a Turquía, allí al sudeste asiático. Tenemos hermanos comprometidos con las misiones. Yo he visto al Dios eterno abrir con sus llaves puertas que estaban cerradas y maravillosamente proveer desde el cielo. Hoy la iglesia tiene una obra misionera en el Bajo de San Isidro que ha comprado un terreno que jamás soñáramos podríamos comprar con el precio que tiene y pagarlo totalmente. Tenemos una escuela internacional que predica el Evangelio a familias de todo el mundo como familias nacionales. Dios nos dio esto. Dios abrió las puertas. Jesucristo abrió las puertas y premió la fidelidad de la iglesia.
Tenemos 4 obras misioneras en Buenos Aires. Estamos ayudando en el interior. Estamos ayudando a otras propuestas misioneras en el oriente, en España también nuevamente. Dios es un Dios que premia los méritos, que recompensa los méritos. Yo quisiera que te pusieras contento en esta mañana con esta iglesia de Filadelfia, porque aunque tenemos pocas fuerzas, hemos sostenido la palabra, hemos guardado el nombre del Señor. Si pudiera describir mi iglesia a la cual pertenezco y que Dios me dé el privilegio de pastorear, diría que no somos la iglesia redondita, perfecta, ideal, pero mis hermanos, somos una iglesia que está trayendo el Evangelio de Cristo al mundo. Pero Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, retienes lo que tienes, retén lo que tienes, para que otro no quite tu corona. Y este tiempo, en las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, las circunstancias o situaciones de crisis que estamos enfrentando en nuestro país, mis hermanos, no pueden detenernos. No podemos mirarnos en el ombligo en este tiempo y pensar en nosotros. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios y hacemos méritos para que los méritos de Cristo fluyan en nuestra vida para transformar este mundo, Dios hace que su Hijo con las llaves del reino abra las bendiciones del cielo sobre nosotros. No te va a faltar nada, pero es necesario que retengas tu corona y no permitas que nadie se quede con el premio de la recompensa que el Señor tiene dispuesto para ti, mi amada iglesia. Yo quiero finalmente compartir con ustedes un mensaje que recibí ayer, un WhatsApp que me mandó un querido hermano de nuestra iglesia, Daniel. Y dice esto: les hice una propuesta de pensar en la iglesia en Filadelfia esta semana en los devocionales, que la leyeran el pasaje, meditaran en él. Este hermano leyó y me manda esto: el Señor ya ha abierto unas puertas a nuestras vidas. Es la puerta a la comunión con Él, a nuestro compromiso de vida, a no ser religiosos, a tener amor entrañable, a llevar su palabra como el agua más necesitada, a servir y no ser servido, a disfrutar de su compañía, a un encuentro verdadero con Él. Esta es la puerta abierta por la cual el Señor les dice a los de Filadelfia, como a nosotros hoy, estas palabras: que nuestras fuerzas sean pocas, es para que la potencia de Él actúe poderosamente en nuestras vidas. Colosenses 1:29. 4 cosas importantes nos dice el Señor. Yo sé todo lo que haces. Yo sé que tienes poca fuerza. Yo sé que no negaste mi nombre. Yo sé que has obedecido. Es el testimonio de uno de ustedes, mis hermanos. Me emocionó recibir este mensaje, porque reflejaba exactamente la palabra que el Señor había puesto en mi corazón y el llamado que el Señor nos hace hoy con esta carta que Cristo escribió a la iglesia en Filadelfia. En el reino de los cielos hay recompensa. Hay una recompensa especial preparada para aquellos cristianos que deciden ser una puerta abierta para el extendimiento del Evangelio. Y quiero terminar este mensaje con una frase. No tenemos méritos, pero Jesucristo nos da sus méritos para que nosotros demos esos méritos a otras personas. Anhelo con todo mi corazón que nosotros aquí en San Isidro y cada uno de ustedes a quienes puede llegar hoy este mensaje, seamos una iglesia con méritos
del reino de Dios. Guarda, retén lo que tienes. Que este tiempo nos encuentre más que nunca, mis hermanos, compartiendo el Evangelio con otras personas. En un mundo que está en tinieblas, en un mundo que está ciego, en un mundo que está viviendo terremotos, nosotros permaneciendo fieles al llamado del Señor, somos una puerta abierta de la bendición del Todopoderoso a nuestra sociedad, a nuestro país que tanto lo necesita y a todas partes del mundo. Oramos. Hállanos fiel, Señor. Hállanos fieles. Hállanos perseverando, Señor, en el llamado maravilloso que le diste a nuestras vidas. Qué privilegio, Señor, ser parte de tu iglesia. Y qué privilegio, Señor, ser parte de esta congregación aquí en San Isidro. Señor, te has movido maravillosamente y has bendecido a tantos a través de este pueblo, Señor. Pero hoy no queremos quedarnos con el recuerdo de lo que hasta aquí hemos vivido, Señor, porque seguimos siendo una puerta abierta y tú sigues teniendo las llaves de David. Y lo que tú abres, nadie lo cierra, y lo que tú cierras, nadie lo abre. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Señor, que en este tiempo seamos desafiados por esta palabra a asumir que es un tiempo que más que nunca debemos ser esa puerta abierta a nuestra sociedad. Un mundo que necesita escuchar que tú das nueva vida, Señor, que tú traes esperanza, que tú rescatas, que tú sanas. A un mundo que necesita valores diferentes, Señor. A un mundo que se pervierte en pensamientos pseudo progresistas que no traen progreso a nadie, Señor, sino que hunden en la miseria en el ser humano, al ser humano, y no le permiten, Señor, elevarse a la dignidad de vida que tú diseñaste para tus hijos. Señor, queremos ir contra los valores de la inmundicia, de la inmoralidad, del vicio, de la locura, de la violencia, del abuso, del femicidio, del desamparo de los niños. Queremos ir en contra de todo eso con el Evangelio, Señor. Queremos levantarnos en este tiempo y pedimos unción, pedimos gracia, pedimos despertamiento, Señor. Yo hoy pido un nuevo despertamiento para tu iglesia. Pido avivamiento, Señor. Pido que pongas fuego en nuestro corazón. Pido que nos ayudes a mirar este mundo, Señor, de una manera diferente, a traer esperanza, Señor. Señor, declaro sobre la iglesia que somos una puerta abierta. Y gracias por habernos considerado dignos de recibir tus méritos para poder extenderlo a otros. Que podamos elevar la vida de muchas personas, Señor. Sacarlas de su situación, iluminarles, darles perspectivas. Compartir con ellos las glorias de la excelencia de tus bendiciones. Padre, pido que tú generes poder del cielo en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Porque en tu nombre pido, Padre, que se produzcan señales y prodigios y sanidades. No para que la gente diga, en esa iglesia hay poder, sino para que la gente diga, el nombre de Jesucristo está puesto sobre esa iglesia. Padre, en esta mañana me humillo una vez más para darte gracias por la iglesia bautista en San Isidro y darte gracias por cada iglesia y cada hermano y cada hermana que está recibiendo este mensaje. A ellos les bendigo, Señor, con la misma bendición que imploro sobre nosotros. Señor Jesús,
sea tu nombre glorificado, seas exaltado. Niños que evangelizan, ministerios de niños que producen la vida de Cristo en ellos, para que estos niños lleven el nombre de Jesús a todas partes. Adolescentes llenos de pasión, jóvenes llenos de la vida del reino, extendiendo el evangelio en todas partes. Adultos, ancianos, que son puertas abiertas, Señor, en este tiempo, que anuncian las buenas nuevas, la salvación que hay en Jesús. Padre, levanta esta iglesia en los tembladerales de este mundo, en este tiempo. Levanta a tu iglesia como una columna en donde está escrito tu nombre. Gracias, Señor, gracias por esta palabra. La tomamos cada uno de nosotros. El que tiene oídos para oír, oye hoy lo que el Espíritu le dice a las iglesias. En el amado nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, que estén todos bien, que disfruten este día. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.